humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 8. Propaganda política y derechos humanos. 1. 1000 mentiras hacen una verdad. 2. El triunfo de la voluntad. 3. La música durante la Alemania nazi. 4. Respuesta creativa de un artista. 1. 1000 mentiras hacen una verdad. Este es nuestro encuentro 8. Propaganda política y derechos humanos. La publicidad es fundamental para todo régimen, para toda política, para toda campaña electoral, para todo lo que se haga. Abarca todo lo que el hombre haga en este mundo. Si ustedes me permiten una afirmación absolutamente personal que no compromete a nadie y que es absolutamente inocente, yo diría que la esencia de la publicidad es mentir. La publicidad no dice la verdad, o la dice de un modo mucho más bello, que embellece al producto hasta límites que el producto no tiene, o le adosa elementos que el producto no tiene, como hermosísimas mujeres. Por ejemplo, si usted está vendiendo una manteca untable, cuando en la publicidad la manteca, usted hace así y se desliza como una crema. Cuando la lleva a su casa empieza al final, bueno, pero ahora bien, el poder mediático es el que a través de sí lanza la propaganda, pero la propaganda también está en las paredes, está en las calles, está donde usted quiera que entre, hay propaganda, porque el poder mediático es la gran revolución que hizo la burguesía a partir de los años 90. Se esperaba, según las predicciones de Marx, que la revolución la iba a hacer el proletariado. No la hizo el proletariado, y a partir de los años 90, después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo inicia una agresiva campaña de globalización mediática que implica un dominio de las subjetividades de los sujetos de todo el globo a través de lo mediático. Entonces, dominando todo este universo a través de lo mediático, se repiten y se repiten y se repiten verdades que se supone que el receptor va a terminar aceptando como suyas. El triunfo del poder es cuando el poder impone su verdad como verdad para todos. Por lo tanto, el poder tiene que repetir su verdad muchas veces para que sea creída. Ahora, la frase se le atribuye al ministro de propaganda de Hitler,
el brillante Joseph Goebbels, quien solía decir: 1000 mentiras hacen una verdad. Y se la tuvo durante mucho tiempo como una de las grandes frases de la propaganda, como una de las frases infalibles de la propaganda política. Ahora, en la Argentina, este país remoto, en pleno siglo XXI, el poder mediático ha sido derrotado por el éxito económico. Es decir, el poder mediático repitió 1000 veces lo que quería decir para que la gente hiciera lo que el poder mediático quería. Y atacó a un determinado gobierno al que quería, obviamente, destituir. Pero ese determinado gobierno logró un éxito económico que favoreció mucho a las clases medias que lo habían abominado apenas 2 años atrás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una enorme sorpresa. 1000 repeticiones no hacen una verdad, porque las 1000 repeticiones del poder mediático no convencieron a la masividad de la sociedad argentina de abominar de ese gobierno o de no votarlo. Lo votaron masivamente pese a toda la agresión mediática. Y tenemos también otra verdad, la que dice que la verdad del poder mediático es la que puede barrer con todas. No, la verdad del bolsillo, la víscera elemental del hombre, como decía Perón, parece ser más fuerte. Seguimos. Dos, el triunfo de la voluntad. Un régimen que fue, digamos, ejemplar en el uso de la propaganda fue el nacionalsocialista. Ante todo por la figura oratoria de Hitler, que si usted la ve hoy era la de un loco, que gritaba como un loco, que ensayaba sus gestos frente a un espejo y que lograba tener gestos así de una dramaticidad y de una tragicidad enormes, al menos para ese momento. Yo recuerdo incluso un bailarín de jazz que bailó un discurso de Hitler en una película norteamericana. Hay que hacerlo eso. En 1934, en la reunión del partido nazi en Nuremberg, Leni Riefenstahl, con una aparatología tremenda que le da el régimen, filma una película decisiva en la historia del cine de propaganda, una obra maestra, y aquí es donde se plantea el problema, ¿no? El triunfo de la voluntad. Son desfiles, la vida de Hitler y discursos de distintos funcionarios y fundamentalmente de Hitler y Goering, Goebbels, los principales. Las luces, las picadas, los contrapicados de Riefenstahl son estremecedores. Son estremecedores. Todo lo que se diga sobre ese documental es poco, porque es una obra maestra de una estilización tan poderosa que sirve y sirve aún hoy. Todos los alumnos de cine deben ver el triunfo de la voluntad, o sea, deben ver la convención del partido nazi en 1934. Leni Riefenstahl de ahí en adelante va a alegar que ella no tuvo nada que ver con el partido nazi, pero le van a decir que contribuyó al estetizamiento, digamos, del partido nazi
con su arte. Bueno, ella va a decir también que ella estaba haciendo arte y tenía que hacer arte. Y aquí estamos ante el gran problema, una obra maestra construida en el corazón del mal. ¿Qué hacemos entonces, señores? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con Leni Riefenstahl? Bueno, ¿qué se hace con Heidegger? Es muy difícil contestar. Para un judío que estuvo en Auschwitz va a ser inaceptable que uno diga la obra de arte está por encima del régimen maligno bajo el cual se produjo. Otro puede decir la obra de arte está contaminada por el régimen bajo el cual se produjo. Hay quienes dicen toda la filosofía de Heidegger está contaminada de nazismo. Otros van a decir todo ese documental de Leni Riefenstahl, hasta el más mínimo movimiento de cámara es nacionalsocialista. Y bueno, y vamos a discutir toda la vida. La belleza no justifica la muerte. Eso es lo que nosotros absolutamente desde el campo de los derechos humanos vamos a decir siempre. Nada justifica la muerte, de modo que tampoco la belleza ni la filosofía. Así que en esto sabemos lo que queremos decir. Seguimos. 3. La música durante la Alemania nazi. La música durante la Alemania nazi. Hubo orquestas en los campos de concentración, hubo orquestas en el gueto de Varsovia, pequeñas orquestas que se armaron con los mismos que estaban presos en esos campos. Hubo pequeñas orquestas en los guetos, en el gueto de Varsovia, a las cuales asistieron comandantes de las SS, se sentaron y escucharon a los prisioneros tocar algunas, la música que tocaban. O sea, en los campos de concentración funcionó algo que podríamos llamar la música del Holocausto. Hay un libro sobre esto. Pero, en medio de las luces más brillantes, de la más brillante Alemania, del Tercer Reich, brillaba la Filarmónica de Berlín. La Filarmónica de Berlín era una orquesta sin calificativos, excepcional. Y su director fue el genial Wilhelm Furtwängler. Goebbels lo designó, Goebbels lo sostuvo y Furtwängler aceptó las condiciones de Goebbels de echar a algunos violinistas judíos. Tengo entendido, me dijo un alumno, que echó a 6 violinistas judíos. También he aquí otro problema. Si Furtwängler va y le dice a Goebbels, no los voy a echar, lo echan a Furtwängler y ponen a uno peor. Quizás hubiera debido ocurrir eso, en fin. Hoy Furtwängler es un director venerado, pero maldito. No es que uno vaya a poner la 9ª Sinfonía de Beethoven por Furtwängler y tenga que pedir perdón en una reunión. No, todo el mundo sabe cómo es la cosa. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, la 9ª Sinfonía de Anton Bruckner, si uno la quiere escuchar bien, la tiene que escuchar por Wilhelm Furtwängler. La grabación de esta 9ª Sinfonía se hizo en Berlín en octubre 7 de 1944, cuando ya empezaban a caer las primeras bombas sobre Berlín. Lo imagino al genial Furtwängler dirigiendo la gran Sinfónica de Berlín y la gran 9ª de Bruckner bajo el bombardeo aliado. He aquí una paradoja de la historia. Se ha hecho una gran obra teatral que se llama Taking Sides, tomando posiciones, en la cual
un teniente del ejército norteamericano interroga groseramente a Furtwängler, faltándole el respeto, y lo llama el leader of the band, o sea, el que comanda, el líder de la banda, le dice. Ahora, István Szabó hizo una película con Taking Sides, tomando posiciones, con Harvey Keitel en el papel del oficial norteamericano y Daniel Massey en el conmovedor papel de Wilhelm Furtwängler, que según está delineado en esta película. Szabó lo quiere a Furtwängler, todos lo quieren a Furtwängler, porque no es Heidegger. Furtwängler dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? No soy judío, ¿qué voy a hacer? Es una dictadura, bueno, voy a esperar que vuelque, que se vaya, que termine, pero voy a mantener la Filarmónica de Berlín, porque es mi vida, porque yo a esta orquesta le di mi vida, la fui puliendo día a día, porque yo con ella puedo tocar lo que quiero, lo más difícil, Bruckner, Beethoven, Mahler. ¿Y por qué me iba a ir? Por eso me iba a ir. Entonces, István Szabó, en la escena final, pone un documental. Y en el documental se ve que termina la novena de Beethoven y Furtwängler tiene acá, en la mano izquierda, la batuta y un pañuelo. Y Goebbels salta de su palco así espectacular, y corre y estira su mano y le da la mano al gran director, Wilhelm Furtwängler. Y Furtwängler le da la mano a Goebbels. Y Szabó acerca la cámara al documental y se ve que Furtwängler hace esto. Pasa el pañuelo de la mano izquierda a la derecha, y con el pañuelo se limpia la mano y sigue saludando, muestran que se sigue limpiando la mano y ahí termina la película. Este corto es conocido y con él Szabó trata de salvar a un hombre quizás salvable, porque los músicos no entienden mucho de la vida. Seguimos. 4. Respuesta creativa de un artista. Todos los grandes músicos se han encontrado con problemas frente a los regímenes dictatoriales. Y la propaganda, por ejemplo, estalinista, fue tremenda, igual que la propaganda nacionalsocialista. También es tremenda la propaganda norteamericana, desde luego, ya lo sabemos, es tan tremenda y tan agradable. Esta es la gran habilidad de los norteamericanos, que la penetración es mucho mayor porque es por el lado del goce. Los yanquis son mucho más hábiles en eso, ya nos vamos a ocupar. Pero bien, vayamos entonces a el caso de la propaganda en la Unión Soviética con Papaíto Stalin, que era un poco torpe, digamos, porque Stalin, la ideología de Stalin era él y los disidentes, que eran todos los demás. Y a todos los demás los quería matar, y bueno, y la propaganda que hacía Stalin establecía cánones para la música. No había que hacer música tonal, no había que hacer música con disonancias, había que obedecer ese tipo de cosas. Entonces, Dmitri Shostakovich, el más grande músico ruso, estrena en el interior de Rusia, su ópera Lady Macbeth del distrito de Minsk. En un momento Lady Macbeth engaña a su marido y hay un coito en el cual Shostakovich desarrolla unas armonías imposiblemente disonantes y fascinantes para expresar, digamos, el éxtasis del orgasmo
pecaminoso de esa pareja. Stalin no se había enterado, Shostakovich vivía tranquilo, hasta que se estrena en Moscú. Al día siguiente que se estrena en Moscú, sale en Pravda. Un ejemplo de música degenerada hemos apreciado ayer. No puede ser que en la pureza de la Unión Soviética se estrenen basuras como la que se dio ayer en tal teatro, como la obra Lady Macbeth de Minsk del compositor Dmitri Shostakovich. Bueno, Shostakovich esperaba que esa misma noche se lo llevaban a Siberia, pero no le hicieron nada y conservó la calma, pero estuvo calmosamente y cautelosamente varios años sin componer o componiendo algunas cosas intrascendentes, hasta que, hay que ser Dmitri Shostakovich para esto, compuso nada menos que su quinta sinfonía de 4 movimientos, maravillosa sinfonía, maravillosa, y le antepone a la sinfonía, le pone un acápite que es respuesta creativa de un artista a una crítica justa. Esta genial ironía de un artista genial, porque es una ironía. Entonces, Shostakovich sigue componiendo y nadie lo molesta, por supuesto. Nadie lo toca, lo molesta. Además, todo Occidente cae a los pies de la Quinta Sinfonía. El más grande director de Occidente, Leopoldo Stokowski, pide que por favor le den la Quinta Sinfonía de Shostakovich, porque la quiere dirigir. Bueno, era demasiado genial. Bien, pero hoy no tenemos tantas cumbres, tenemos sótanos, tenemos inmundos sótanos donde se tortura. Tenemos las guerras mediáticas de Estados Unidos, la guerra contra el terror. La guerra contra el terror es terrorífica en sí misma. La guerra contra el terror es la violación total y absoluta de la Declaración de las Naciones Unidas, hecha por el país que pareciera haberla apañado a esa declaración. Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces, los derechos humanos están para proteger a todos y están para proteger a artistas como Dmitri Shostakovich, como George Gershwin, que en New York, en Estados Unidos, también lo señalaron como un judío. Y a Gershwin no le importó, porque era un judío que después hizo una ópera sobre los negros, así que le importaba muy poco esto. La propaganda, entonces, consiste en decir que cosas que no son de un modo, sí lo son, que son de un modo espléndido, cuando no lo son, que cosas que no le dan a usted ni a mí, esa maravillosa mujer que vemos en una vitrina, nos la van a dar si la compramos. No, querido amigo, no compre ese calzoncillo, porque no viene con la mina que tiene al lado, viene solo el calzoncillo. Usted se lo pone y lo que tiene al lado será lo que se consiguió antes. Pero hay toda una propaganda, incluso toda esta cosa de la mujer objeto también es una violación a los derechos humanos de la mujer. ¿Por qué la mujer tiene que ser mercantilizada hasta tal extremo? ¿Por qué una mujer tiene que ser, la imagen de la mujer
tiene que ser la mercancía más rentable del capitalismo del siglo XXI. Caramba, una mujer es ante todo una mujer, una creadora, una mujer inteligente que puede crear, que puede pintar, que puede dibujar, que puede hacer el amor, que puede ser madre, pero que puede ser muchísimas cosas, pero no una mercancía. Un zapato es una mercancía, pero una mujer es mucho más que eso. Para el capitalismo, no. Es una mercancía que sirve para vender mercancías. Bueno, y así estamos. Pero podemos estar mejor, no crea, ¿eh? Podemos estar mejor y vamos a estar mejor. No se desalienten. Creo que vamos a estar mejor. Chao, hasta luego. Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice: existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 9. Las revoluciones socialistas en el siglo XX. 1. La Revolución Francesa y el terror. 2. La revolución y La autoridad. 3. Proletariado, conciencia de clase y vanguardia. 4. La dictadura de lo uno. 1. La Revolución Francesa y el terror. Este es nuestro encuentro 9 y vamos a tratar las revoluciones socialistas. O sea que vamos a ir de un triunfo a otro, o no, más bien de un fracaso a otro, y vamos a tratar de explicar las razones de esos fracasos. Pero nuestro punto de partida no es un fracaso. Nuestro punto de partida es una revolución triunfante, que es la revolución, la gran revolución que hizo la burguesía, que fue la Revolución Francesa de 1789, cuyo símbolo más destellante es la toma de la Bastilla. Esta revolución fue posible por una relación que los hombres decidieron tener con Dios y variarla. Decidieron que no iban a aceptar de ninguna manera que los reyes gobernaban por derecho divino. Ya nada iba a ser por derecho divino. Ustedes imagínense que los reyes decían gobernar por derecho divino, es decir, que ni más ni menos que Dios garantizaba, respaldaba y apoyaba el reinado de un monarca. La Revolución Francesa atraviesa distintas etapas. El grupo más destellante es el de los jacobinos, que es el grupo de izquierda, llamado así porque se ubicaban en el lado
izquierdo de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa. Los jacobinos eran los... y además el concepto de jacobino quedó como concepto de extremismo político. Son los jacobinos los que declaran, los que decretan los derechos del hombre y del ciudadano, que son un antecedente fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Pero la Revolución Francesa es un proceso complejo y fascinante y conduce a través de varias etapas, entre ellas una fundamental, la decapitación de Luis XVI y María Antonieta, conduce a la etapa del terror, la llamada el terror, que es la que dirige Robespierre y Saint-Just, que era su mano derecha. Robespierre afirma: el gobierno revolucionario debe a todos los buenos ciudadanos toda la protección nacional. A los enemigos del pueblo solo les debe la muerte. Esto es una revolución que divide el campo en amigo y enemigo, por supuesto, como lo dice tan habitualmente el politólogo Carl Schmitt, muy seguido actualmente por los politólogos que quieren estar de moda, porque el politólogo, cuando quiere estar de moda, se entera que otros politólogos, y sobre todo en Europa, están leyendo a Carl Schmitt y todos dicen: hay que leer a Carl Schmitt. ¿Leíste a Carl Schmitt? Bueno, Carl Schmitt dice esto, que la sociedad, cuando se divide en amigos y enemigos, produce frases como la de Robespierre: la revolución a los enemigos solo les debe la muerte. Ahora bien, la justicia revolucionaria y los derechos humanos. La justicia revolucionaria no se plantea el derecho, la cuestión de los derechos humanos. La justicia revolucionaria se considera a sí misma incuestionable, absoluta. El revolucionario, y sobre todo el revolucionario iluminista y racionalista de la Revolución Francesa, considera que él no solo tiene razón, sino que es la razón misma, la encarnación de la razón. Al ser la encarnación de la razón, los demás son seres irracionales, y así les va a ir, porque es la razón la que debe gobernar. Seguimos. 2. La revolución y la autoridad. El tema de la revolución y la autoridad, en realidad es casi absurdo discutirlo. Una revolución tiene que ser autoritaria. Tradicionalmente, tal como las revoluciones han sido, una revolución se hace para sacar a un partido del poder y para poner a otro. El que lo sacó del poder al otro no lo va a respetar, sino que lo va a perseguir, los va a encarcelar. Es así como se veía la idea de revolución. Hemos ido cambiando y la idea de revolución dejó de verse, porque no está en ninguna parte actualmente. Desdichadamente la idea de revolución no existe, porque la revolución siempre consistió en cambiar la totalidad, y el mundo de hoy está muy fragmentado, entonces es muy difícil cambiar la totalidad. Además, la globalización está manejada por el imperio, así que habría que hacer la revolución contra el imperio, derrocar al imperio para llamar a algo así revolución. Pero en los tiempos de Engels estaba muy influido por la Revolución Francesa y por las revoluciones de 1848, las que Marx refleja, sobre todo en su gran libro, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. El texto de Engels es de 1872 y se llama De la autoridad. La autoridad, dice Engels, que es un texto de discusión, está discutiendo con algunos a los cuales él va a terminar llamando reaccionarios. La autoridad, define Engels, es la imposición de una voluntad
a otros y la subordinación de estos otros a la voluntad reinante. Esta es la institución de un poder. Un poder se instituye y triunfa cuando puede dominar a los otros y someterlos a su autoridad. ¿Se puede prescindir de la autoridad?, pregunta Engels a los antiautoritarios, porque está discutiendo con gente que dice, bueno, está mal ser autoritario, porque siempre hay que escuchar las razones de los otros, pero Engels dice, una revolución tiene que ser autoritaria. Entonces, les pregunta a sus buenos y demócratas interlocutores, ¿ustedes nunca han visto una revolución? Una revolución es la cosa más autoritaria que existe, y si no es autoritaria, no es una revolución. Entonces, Engels dice, la revolución es el acto, y observen cómo aquí, para Engels, el modelo de revolución es la Revolución Francesa. La revolución es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay. Cuando dice fusiles, bayonetas y cañones, se está refiriendo a la Revolución Francesa. Entonces, Engels dice, para mantener el dominio por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. Para Engels, en este texto, todo está muy simple, todo es muy simple, es decir, o muy complejo. Se trata de hacer una revolución y una revolución tiene que tomar el poder. Cuando toma el poder, tiene que reprimir a los que sacó del poder. Para reprimirlos necesita medios autoritarios. Los medios autoritarios son medios violentos, bayonetas, cañones, fusiles, tales como se emplearon en la Revolución Francesa. Esos son medios autoritarios. Una revolución, si no quiere caer al día siguiente, tiene que aplicar estos métodos. O sea, que en el corpus teórico marxista la violencia es fundamental. De aquí que el marxismo se lleve muy mal con la idea de democracia. De aquí que todos los marxismos del siglo XX no hayan sido en absoluto democráticos, porque están desde el comienzo negando la idea de la democracia, porque conciben a la revolución como el sofocamiento de aquellos a quienes han derrocado. O sea que los derechos humanos aquí no están contemplados, al menos no están contemplados los derechos humanos de aquellos a quienes la revolución ha derrotado. La revolución, al derrotar a quienes ha querido sacar del poder, debe silenciarlos por medio del terror. Esto dice Engels en su texto de la autoridad, y creo que es un texto absolutamente claro. Al ser absolutamente claro, nosotros lo agradecemos, y la posición de Engels es esa, y es la posición del marxismo, y es también la causa fundamental por la cual los marxismos del siglo XX terminaron todos en dictaduras más o menos feroces. Seguimos. 3. Proletariado, conciencia de clase y vanguardia. El pasaje necesario, inevitable, que tenemos que hacer entonces, es el pasaje a la Revolución Rusa, a ocuparnos entonces de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa está definida para nosotros a partir de su etapa leninista. Lenin es el que encabeza la revolución en Rusia. Ahora, Lenin tiene una formación marxista que le dice que la revolución se hace con el proletariado industrial. El problema que tiene Lenin, que es el que tuvo aquí Mariano Moreno, al no tener una burguesía jacobina que respaldara sus proyectos jacobinos, carecía de la clase social que lo sostuviera, Moreno. El mismo problema tiene Lenin. O sea, para hacer una revolución marxista, lo que Marx, su lectura aplicada del Capital, le enseña es que una revolución marxista se hace con el proletariado industrial como
vanguardia, pero como vanguardia popular, como vanguardia masiva. Lenin no lo tiene, no tiene proletariado industrial en esa Rusia atrasada, en la Rusia que recién sale del zarismo, de la guerra, y lo que tiene es un campesinado. Entonces escribe el qué hacer, donde va a tratar justamente de responder a esta dramática pregunta. ¿Qué hacer? Me falta un proletariado industrial. ¿Qué hago? Bien, él tiene algunas ideas que llevaron a puntos muy equivocados. Lenin resuelve que la etapa burguesa no es necesario atravesarlo, porque ustedes observen, si Lenin tiene que esperar a que surja un proletariado industrial, tiene que esperar a que exista en Rusia un largo desarrollo de la etapa burguesa, y no puede esperar al largo desarrollo de la etapa burguesa, más aún cuando Lenin está convencido que bajo la burguesía el proletariado se aburguesa a través del tradeunionismo, a través de los sindicatos, que los sindicatos tienen la misión de incorporar a la clase trabajadora al sistema capitalista. Entonces no confía en el desarrollo de la burguesía. Hay que eliminar la etapa burguesa. ¿Cómo se elimina la etapa burguesa? Desde las ideas, desde la vanguardia iluminada que tiene la teoría de la historia. Hay que darle a las masas la conciencia de clases, pero la conciencia de clases se la tiene que dar la vanguardia. La vanguardia conoce las leyes de la historia y con ese trabajo profundo sobre las masas, es decir, bajando la línea revolucionaria a las masas, es como las masas no necesitan atravesar la etapa burguesa para llegar a tener una conciencia socialista. A ver, voy a repasar esto porque es difícil. Lenin dice, yo no tengo un proletariado industrial. Para tenerlo tengo que esperar el desarrollo de toda una etapa burguesa. Elimino la etapa burguesa y sobre este enorme campesinado que tengo en Rusia, dejo caer la doctrina revolucionaria marxista. Y esa doctrina revolucionaria, cuando cae en las masas, produce una revolución, lleva a esas masas a la ideología socialista. Para eso hace falta una ideología de vanguardia y una vanguardia ideológica. A lo que quiere llegar entonces Lenin, y a lo que llega, es a lo que llama la dictadura del proletariado. Vamos a ver qué es esto de la dictadura del proletariado, que ya estaba en Marx. Marx dice, de todos los elementos que yo he descubierto, el más valioso es la dictadura del proletariado. Engels dice, la Comuna de París, he ahí la dictadura del proletariado. Entonces, Lenin dice, vamos a hacer la dictadura del proletariado. Ahora, no puede haber dictadura del proletariado en Rusia, porque no había proletariado. ¿Cuál va a ser la dictadura del proletariado? Bueno, miren, es muy sencillo. La dictadura del proletariado va a ser la dictadura de ese grupo que posee la ideología del proletariado. Aunque no esté el proletariado, si están Lenin y sus compañeros que pueden tener la teoría de vanguardia revolucionaria del proletariado, ellos van a bajar esa línea al campesinado hasta tornar revolucionario y socialista a ese campesinado, y con esa base social van a hacer la revolución. Lo que ocurre aquí es que ya empieza a darse un verticalismo muy peligroso. El verticalismo es que la vanguardia está por encima del pueblo, del campesinado, y ha decidido bajar al pueblo la línea revolucionaria, porque la línea revolucionaria la conoce la vanguardia, y la vanguardia la conoce porque dice conocer las leyes de la historia. El primer problema que enfrenta la vanguardia es que la historia no tiene leyes. Volvemos. 4. La dictadura de lo uno. Hay una crítica de Trotsky a esto, del trotskismo y de Trotsky esencialmente, que se basa en lo siguiente, y que es verdadera. Es evidente, y así resultó, que ese partido de vanguardia, que
que postula Lenin termina transformándose en un partido de vanguardia dictatorial. Si el partido de vanguardia tiene que bajarle a las masas la ideología se transforma en una ideología dictatorial elaborada por el partido de vanguardia. Entonces, el comité central sustituye después al partido y, finalmente, un dictador sustituye al comité central. Esto es lo que va a decir Trotsky con gran sentido común. Trotsky lo que va a postular es una revolución permanente y esto está bien, digamos, para cualquier revolución e incluso para cualquier proceso político. La revolución permanente o la revisión permanente de sus postulados políticos esenciales, iniciales, es fundamental. No hay grupo político que pueda mantenerse si no revisa constantemente los puntos básicos desde los cuales partió. ¿Por qué fracasan las revoluciones socialistas? Porque parten de esta idea de la dictadura del proletariado. Como la dictadura del proletariado no puede tener nunca una concreción práctica, siempre termina, por decirlo a lo de Deleuze, digamos, un filósofo francés, en el esquema arborescente. El esquema arborescente es el del árbol, que es el líder, el que manda, el que gobierna la revolución. Entonces, la dictadura del proletariado termina en la dictadura de lo uno. Lo que iba a ser la dictadura de lo múltiple termina en la dictadura de lo uno muy simplemente por algo. La dictadura de lo múltiple no existe. No puede existir una dictadura de lo múltiple porque lo múltiple no puede ejercer un poder dictatorial. El poder dictatorial es siempre lo uno. La vanguardia, una junta, un consejo. Y entonces la teoría de Lenin del partido se transforma en el comité central, la vanguardia, la teoría marxista se transforma en el dogma en el cual todos tienen que creer y el que no cree es fusilado, y finalmente surge de todo esto la figura de Joseph Stalin. Joseph Stalin es la figura del culto a la personalidad, es el dictador que lleva adelante el país que iba a ser socialista y no es socialista. Además, lo que menos es democrático. El problema del socialismo con la democracia choca desde el comienzo por la idea de la dictadura del proletariado y por la idea de la exaltación del autoritarismo para derrotar a los enemigos políticos. Es cierto que la democracia tiene 20.000 problemas que no ha solucionado ni soluciona, pero estamos hablando del socialismo. El socialismo no soluciona sus choques inevitables con la idea de la democracia. El socialismo tiene que terminar apelando siempre a la dictadura del culto a la personalidad. Una revolución no debe tener un camino dictatorial, debería inaugurar un camino de libertad. Pero, dirían los revolucionarios, ¿cómo inauguramos nosotros un camino de libertad si tenemos que imponernos sobre una enorme parte de la sociedad que está contra nosotros? Entonces, hay dos críticas a esto. Una de Rosa Luxemburgo, que dice, ante la teoría de la vanguardia de Lenin, que las masas no están privadas de conciencia de clase, que la vanguardia no es la dueña privativa de la conciencia de clase, que la vanguardia no es la que conoce las leyes de la historia solamente, que la clase obrera tiene conciencia de clase y no necesita ser dirigida por una vanguardia. Al contrario, es la vanguardia la que debiera hundir sus raíces en la clase obrera para así nutrirse de los valores de la clase obrera y representarla genuinamente. Ninguna vanguardia que trabaje desde afuera de la clase obrera puede ser una vanguardia genuina. No hay vanguardia genuina porque el concepto de vanguardia es antidemocrático. Y al ser antidemocrático es un concepto que nosotros rechazamos y que ha
fracasado a lo largo de la historia. ¿Quién en América Latina llevó la idea de la democracia y el socialismo, tratando de unirlas, fue un gran líder político, un civil de nombre Salvador Allende. Lo que intentó Salvador Allende en Chile fue llegar al socialismo a través de la democracia. Muchos se rieron de Allende porque eran los violentos los que decían que Allende era un ingenuo, porque a través de la violencia se iba a llegar al socialismo. Como vemos, todos los que tomaron la vía violenta llegaron al socialismo. Lamentablemente no, y no tengo nada para decirles en contra, simplemente los resultados están a la vista. Allende, lo que tengo para decirles en contra es que la vía armada no sirve, que la política es donde el sujeto se realiza. Conocemos entonces que la CIA, más la Pepsi-Cola, más la ITT, más el diario El Mercurio, tiraron abajo a Salvador Allende, que murió heroicamente en el Palacio de la Moneda, como pocos líderes se entregan la vida cuando una revolución viene a derrocarlos. El tema de la revolución y los derechos humanos es muy complejo porque una revolución es eminentemente un acto contra otro. Es decir, una revolución pretenderá ser siempre un acto de justicia en una sociedad. Y si pretende ser un acto de justicia, siempre va a tener que enfrentar a aquellos que agreden a la equidad dentro de una sociedad. Las sociedades cada vez son más desiguales y la idea del socialismo que todos tenemos es la de la igualdad. Lo que todos queremos es la igualdad entre los seres humanos. El neoliberalismo, lo que cada día logra más, es una desigualdad inhumana, una desigualdad peligrosísima que va a terminar con las masas hambrientas asaltando las ciudades. Entonces, los derechos humanos aquí consisten en luchar por la igualdad entre los hombres. Y esa es nuestra concepción de la democracia. La igualdad entre todos y cada uno de los seres humanos. Chao, hasta luego. Yo no quería escribir libros para academicistas, sino realmente para toda la población lectora. Severino y Giovanni. Yo escribí ese libro para llamarles la atención. Ojo, como uno de los mejores se perdió en la violencia. Me eligieron primero secretario general adjunto y al mes pasé a ser secretario general. Y tuve esa experiencia de lo que es el gremialismo. Tengo los mejores recuerdos de toda esa época. Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice: existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra.
Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 10. La doctrina de la seguridad nacional. 1. La guerra moderna. 2. La lucha contra el comunismo. 3. Los métodos. 4. La aplicación racional del dolor. 1. La guerra moderna. Los famosos paracaidistas franceses son famosos justamente por ser un grupo violento de élite que se dio a sí mismo el nombre de Organización de l'Armée Secrète, organización del ejército secreto, la OAS. La OAS actuó a partir de Indochina, a partir de la derrota de Dien Bien Phu, y ahí el principal teórico, el que se larga a escribir un libro, es el coronel Roger Trinquier, que escribe un libro que se llama La Guerra Moderna, y en ese libro comienzan a basarse todos los ejércitos en las tareas de contrainsurgencia y elaboran así la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina de la seguridad nacional es una doctrina bipolar que plantea una lucha entre el mundo libre y el mundo marxista. El mundo marxista es un mundo cuya cualidad esencial es la expansión. El marxismo se expande. En consecuencia, el mundo libre tiene la tarea, la misión de frenar al marxismo. Esta es la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene dos polos. Un polo es la Unión Soviética, el otro polo es Estados Unidos. Se llama fría esa guerra porque los dos polos saben que los dos están tan nuclearmente armados que un enfrentamiento entre ambos sería catastrófico para la humanidad. Entonces, se llama doctrina de seguridad interna a aquella que se aplica en los países de la órbita occidental que tienen que cuidar su seguridad fronteras adentro. Digamos que fronteras afuera es el imperio, Estados Unidos, el que se encarga de enfrentar a la Unión Soviética y de enfrentarla y frenarla donde sea necesaria. Hay un gran miedo al comunismo en todos los sectores dominantes, las clases dominantes, los sectores dominantes, los ejércitos del tercer mundo al comunismo. El comunismo es una hidra de 1000 cabezas que se infiltra en todos los países. O sea, hay que tenerlo en la mira constantemente. Para tenerlo constantemente en la mira es que Roger Trinquier escribe el libro La Guerra Moderna. Estamos luchando contra un adversario ante el cual no hay que tener ningún escrúpulo moral en esa guerra que llevamos contra ellos. Ahora, los instructores franceses cobran un enorme prestigio a partir de la guerra de Argelia. Lo notable con la organización de la Armée Secrète es que ha perdido dos guerras. Pierde la de Indochina en la batalla de Dien Bien Phu, ¿no? Enfrentados al general Giap, y pierde la de Argelia, pero de todos modos, como instructores quedan más validados que los norteamericanos de la Escuela de las Américas. Aquí los franceses llegan por primera vez en 1959 y en el Ministerio de Defensa les dan un piso para ellos. Fíjense qué bien atienden a los torturadores cuando llegan a la Argentina en esos tiempos, al menos.
Hay una foto del general Aramburu presidiendo una reunión con los paracaidistas franceses, la gente de la OAS. ¿Por qué? ¿Por qué los llaman? Porque hay algo fundamental que si ustedes entienden, vamos a entender mucho. Porque los militares argentinos están seguros de que tienen que emprender una lucha contra el marxismo. Más que antiperonistas, o quizás por antiperonistas, es que quieren frenar al marxismo y al peronismo, porque el miedo que tienen del peronismo es que del peronismo surja una fuerza marxista. Es decir, este es el terror de las Fuerzas Armadas argentinas ante el peronismo. De ahí la larga proscripción de 18 años. No, dicen, de esas masas peronistas, y si Perón vuelve, lo que va a surgir es un movimiento marxista que Perón no va a poder dominar y que posiblemente nos domine a nosotros y domine a todos, porque es el marxismo. Lo que late dentro del peronismo es el marxismo. Esto es lo que interpreta el ejército argentino desde 1959, que esa es la guerra moderna. La guerra contra el peronismo es la guerra contra la latencia del marxismo en el peronismo. Volvemos ya. 2. La lucha contra el comunismo. La finalidad de la Guerra Fría está muy clara, por eso la dan por terminada cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín se acabó la Guerra Fría porque cayó el comunismo. La Guerra Fría es una lucha contra el comunismo y los intentos expansivos del comunismo. Ahora, la Guerra Fría es una Guerra Fría que tiene sus luchas calientes en los territorios periféricos. Si bien la Unión Soviética y Estados Unidos no tienen una guerra directa entre ellos, sí en los territorios del tercer mundo las guerras son muy calientes, como por ejemplo en Vietnam. Lo que ocurre en Vietnam es que Vietnam del Norte avanza sobre Vietnam del Sur. Se corre el riesgo de que Vietnam del Norte se devore a Vietnam del Sur. Entonces, ahí Estados Unidos interviene directamente, que era una posibilidad remota como cualquier otra, pero deciden esa, intervenir directamente. Ahora bien, intervenir directamente en territorio vietnamita implica que tienen que mandar muchos soldados norteamericanos, porque había dos posibilidades de hacer esa guerra. O se hacía por aire, únicamente con bombarderos, únicamente con bombas de napalm y en última instancia con bombas de poder nuclear reducido, como va a plantear el durísimo general Curtis LeMay, y si no, por tierra, que fue el intento más costoso. Los soldados la hacen por tierra, pero el soldado norteamericano cuando llega a Vietnam y ya está llegando y ve la selva, no entiende nada, no sabe en qué territorio está. Está en un territorio que desconoce, ha sido enviado a una guerra que no entiende muy bien a qué se debe. Le dijeron que tiene que ir ahí a luchar por el estilo de vida americano, the American Way of Life, como hace poco en uno de los juicios Videla declaró que ellos luchaban por el estilo de vida argentino. También los soldados fueron enviados a Vietnam a luchar por el estilo de vida americano. Pero estas son abstracciones para un soldado que tiene que morir y matar. Era muy distinto para los Vietcong, que peleaban en su territorio, en su patria, que conocían el terreno, que estaban acostumbrados al clima, que hacia había 100.000 mosquitos se los bancaban y que sentían sobre todo que estaban siendo invadidos y que tenían que defender el suelo patrio. Esta situación es muy distinta. El soldado norteamericano, por el contrario, se preguntaba, ¿qué hago acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es Vietnam? ¿Por qué estoy aquí? Si bien le enseñan
constantemente lo que se enseña siempre en las guerras, que no matan seres humanos, sino comunistas, enemigos de la patria, enemigos del sistema capitalista, enemigos del sistema de vida democrático, de la democracia occidental. En determinado momento, todo soldado se da cuenta de que está matando hombres. Cuando le clava una bayoneta a un vietnamita, aunque odie los rasgos del vietnamita, escucha el grito del vietnamita, escucha el dolor, ve la sangre, es muy difícil convencerlo. Mire, no, usted mató una idea enemiga, no mató un hombre. Hay una remera que se vendió durante mucho tiempo en Nueva York que decía: únase al ejército, conozca territorios exóticos, conviva con sus habitantes y mátelos. Entonces, esta remera expresaba lo que sentía el soldado norteamericano. Bueno, llego a un territorio exótico. Está bien, nunca vi una selva como esta, donde se escondían los vietnamitas, se mimetizaban con la naturaleza. Y, bueno, esta gente extraña que aparece, tengo que matarla. La doctrina de la seguridad nacional les decía justamente eso, que tenían que matarla porque había que frenar al comunismo. Si el comunismo se expandía, si el comunismo conquistaba el mundo, la democracia iba a morir. En que entonces cada uno de ellos ahí estaba peleando por una gran causa trascendente, una causa que involucraba a la entera humanidad, la defensa de la democracia en el mundo. Y ellos no lo podían creer. Lo único que sabían de concreto es que ese territorio no lo conocían, que esa gente cada vez les era más difícil matarla. Entonces, ¿qué es lo que surge aquí? Surgen dos elementos que vamos a ver enseguida, que son el rock and roll y la droga. Son elementos fundamentales en la guerra de Vietnam. Volvemos. 3. Los métodos. De un modo u de otro, los soldados norteamericanos recibían muy buena cocaína en la guerra de Vietnam, en Vietnam. Y tenían esas radios enormes en las que escuchaban rock and roll todo el tiempo en que no estaban en batalla. Todo el tiempo en que no estaban en batalla estaban enajenados. Esto significa que cuando no estaban en batalla no querían pensar, porque la única posibilidad de volver a la batalla era no pensar en las condiciones de la batalla, porque lo único que les decían era que estaban ahí para frenar la expansión internacional del marxismo, y eso para ellos eran burbujas, era una abstracción que no tenía un contenido real como para lanzarlos a la batalla con la furia con que los vietnamitas iban a esa batalla. Ahora, por otro lado, estaban los boinas verdes. El boina verde ya es otra cosa, es un equipo especial como los paracaidistas de Roger Trinquier. Y los boinas verdes habían sido adoctrinados por los paracaidistas franceses. Los paracaidistas franceses, Paul Osareses, Roger Trinquier, habían tenido más éxito en el adoctrinamiento para la guerra y para la tarea de inteligencia, que ahora vamos a ver qué es, que la Escuela de las Américas. Y en este sentido, el libro de Trinquier era muy consultado por los maestros en el arte de la guerra. Los métodos que propone Trinquier son claramente, bueno, el dolor, el sufrimiento, la tortura. Para saber cómo se derrota al enemigo hay que conocer los secretos del enemigo. Para conocer los secretos del enemigo hay que torturarlo. Es la única manera de conocer esos secretos. Ahora bien, el plan Fénix que desarrollan los boinas verdes consiste primero en crear terror en la población. Muy parecido a lo que ocurrió aquí.
Para crear terror en la población, lo que hay que hacer es matar inocentes. Si se matan inocentes, se va a lograr el terror de todos, porque van a decir, pero si era inocente y lo mataron, y no se sabe a quién matan, no se sabe. Lo fundamental del terror es que no tenga reglas. Cuando no tiene reglas, cuando nadie sabe por qué se está matando, ahí el terror es enorme. Entonces, lo que consiguen los del Plan Fénix es que los vietnamitas denuncien a los guerrilleros, que es lo que ellos buscaban. Por otra parte, la gente del Plan Fénix era terriblemente vengativa. Al comienzo, por cada uno de ellos, mataban 10, 20. Hacia el final, si les mataban 10, 20, mataban 500. Esas eran las represalias de los boinas verdes. Entonces, Trinquier era el que había establecido en su libro la matanza de inocentes y la tortura. Los boinas verdes es una película con John Wayne, horrorosa, pero que es una especie de monumento a la figura del boina verde como la figura del gran guerrero americano. Este gran guerrero americano era un especialista en matar inocentes y en torturar. La guerra de Vietnam fue una guerra terriblemente sangrienta y fue un enorme fracaso estratégico político para Estados Unidos. Volvemos. 4. La aplicación racional del dolor. Todos sabemos que el 20 de junio de 1973, en el palco preparado en Ezeiza para recibir al general Perón, se hablaba en francés. Nadie entendía por qué se hablaba en francés. Esta parecía una versión totalmente dislocada, un poco, evidentemente, versión de locos. Pero sí, se hablaba en francés porque ahí estaban los instructores de la organización del ejército secreto. Ellos habían arreglado sus cuestiones con López Rega en Europa y estuvieron en el palco de Ezeiza, no como protagonistas, pero ya observando cómo iban a ir armando las bandas clandestinas que comenzaron a armarse de modo inmediato a la llegada de Perón al país. O sea que partimos de aquí. Llega Perón al país y ya están actuando en el palco de Ezeiza torturadores profesionales de la OAS. O sea, aplicando la doctrina de la seguridad nacional. Esto va a dar el surgimiento, va a confluir a través de grupos como la CNU, el CDO, al surgimiento de la AAA. Y la AAA va a llevar, como sabemos, luego de un trágico y patético gobierno de Isabel Perón, al golpe de Videla. Videla, sí, es un alumno decidido de Roger Trinquier y de los franceses. Incluso el general López-Hoffranc, en un documental que se llama Escuadrones de la Muerte, el general López-Hoffranc se jacta de que el ejército argentino no se preparó en la Escuela de las Américas, que los norteamericanos estaban celosos, dice, porque nosotros seguíamos a los franceses y estudiamos con los franceses. La doctrina de los franceses, del señor Trinquier, enseña muchas cosas, dice López-Hoffranc en ese film, con un estilo de conde, así que tiene, ¿no? De conde Drácula, digamos. Hasta que larga una frase, López-Hoffranc, muy reveladora, que la larga con una sonrisa, y dice, ¿sabe qué pasa?, le dice a Marie-Monique Rubin, que es la que filma el documental. Lo que pasa es que con la sangre se aprende mucho.
ella se queda fría, todos nos quedamos fríos, pero es una abierta confesión de la metodología del ejército argentino, ¿no? Con la sangre se aprende mucho, es decir, se trata de enseñar dolorosamente. Aparte hay un viejo dicho, esto no es nuevo, el castigo siempre ha funcionado, ¿no? La letra con sangre entra, es un viejo dicho de la educación nacional. La tortura que se aplica entonces bajo la dictadura de Videla, la tortura podríamos definirla como una aplicación racional del dolor. Que el ser humano sienta dolor es esencial para la tortura, porque podría haber ocurrido que el ser humano fuera un ente, un ser, que no sufriera el dolor, que no padeciera el dolor. Pero el sufrimiento es constitutivo nuestro. Se nos da sobre todo en la carne, es en el cuerpo. Hay por supuesto un sufrimiento moral que también se explotó terriblemente. Pero el cuerpo, cuando es presionado, cuando es tironeado, cuando se le aplica electricidad, el cuerpo sufre, el prisionero grita y finalmente confiesa. En estos momentos que estamos asistiendo a esta caótica guerra contra el terror que se da en Irak, la tortura sigue siendo el arma más efectiva que un ser humano aplica contra otro. Lamentablemente a esta altura de la civilización, pero esta altura de la civilización no significa nada, porque en esta altura de la civilización quizás los derechos humanos estén enmudeciendo más que nunca. La idea del sufrimiento, que en verdad es una de las causas de los derechos humanos, una de las grandes causas de los derechos humanos es que los seres humanos no sufran dolores, no sufran dolor por causa del poder. Entonces, la doctrina de la seguridad nacional se opone a esto, porque la doctrina de la seguridad nacional, ¿qué diría? Nosotros necesitamos el dolor, porque del dolor sacamos la verdad. Así que vamos a seguir provocando dolor en aquellos a quienes atrapamos, porque llevándolos a un dolor intolerable, ahí es donde surge la verdad. Y ahí es donde nosotros, los torturadores, triunfamos. De aquí que, si el poder extrae información por medio del dolor, aplicando el dolor a los seres humanos, las organizaciones de derechos humanos tienen que luchar contra el poder que se encarna en el Estado autoritario y luchan desde el llano, desde la sociedad civil. Tengamos en claro siempre, las organizaciones de derechos humanos no pertenecen al Estado. La tarea de estos organismos es defender a los ciudadanos que han sido ultrajados por el Estado, es decir, por la institución estatal. La institución estatal ultraja al individuo y ahí entonces es donde intervienen las organizaciones civiles de derechos humanos. A los que actúan desde el Estado los tiene que proteger el Estado. Bueno, esto es todo por ahora y chao. Los derechos humanos protegen a quienes son
agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 11. Terrorismo de Estado en la Argentina. 1. El proyecto económico. 2. La teoría de los dos demonios. 3. Los indiferentes y los tímidos. 4. Estado y justicia. Los delitos de lesa humanidad. 1. El proyecto económico. Este es nuestro encuentro número 11 de Filosofía aquí y ahora. Y el tema del encuentro número 11 es terrorismo de Estado en la Argentina. No cambie el canal, usted quédese ahí, junte coraje y mire, porque aquí pasaron cosas muy terribles en este país, de las cuales muchos no se quieren enterar. De modo que aquellos que no se quieran enterar, tienen que enterarse, porque si en el momento no pudieron hacer nada, bueno, quizás no pudieron hacer nada, pero no poder hacer nada y no querer enterarse es ya ser un cómplice, ¿me entienden? Un cómplice es muy feo. O sea, si uno no pudo hacer nada, por lo menos tiene el deber de saber bien lo que pasó. Y acá, honestamente, se lo vamos a contar bien. Terrorismo de Estado en la Argentina. El 24 de marzo del 76, fecha infausta en la historia argentina, el ejército, los militares, ejército, marina, aeronáutica, dieron un golpe de Estado que no fue solo un golpe militar. Todos sabían y todos decían que lo que venía nunca había ocurrido, y nunca había ocurrido porque nunca se había llegado a un grado tan extremo de represión, de crueldad y a una medida como la instauración de campos de concentración en la Argentina que nunca habían existido bajo ninguna dictadura. Ahora bien, estamos acostumbrados y se está acostumbrado a creer que el golpe del 76 fue un golpe estrictamente castrense, militar, porque inmediatamente aparece la Junta, Videla en el medio, Agosti y Macera, pero no. El golpe del 76 fue sostenido, requerido, exigido y pedido por grupos civiles, económicos, muy importantes, por el liberalismo argentino que quería la destrucción del Estado, la libertad del mercado, la libertad de los capitales, el capitalismo financiero y los préstamos del exterior que fueron los que formaron la impresionante deuda externa que ese gobierno dejó, aparte de la deuda interna que dejó en vidas humanas. El golpe militar fue facilitado por los errores de mucha gente, fundamentalmente el gobierno peronista y la guerrilla que se dedica a
acciones tan temerarias y tan absurdas como el asalto a Monte Chingolo, donde mueren asesinados directamente muchísimos guerrilleros, y donde Santucho cree que es la operación más grande después del Moncada, la de Fidel Castro. Pero lo cierto es que es la alfombra roja para el golpe, y ahí Videla dice hay 90 días para que el gobierno se rectifique, y si no, vamos a dar el golpe. Ahora, el verdadero golpe tampoco es contra el peronismo, el verdadero golpe es contra el marxismo. Las Fuerzas Armadas argentinas, formadas en la doctrina nacional, la doctrina de seguridad nacional francesa, luchan contra el marxismo como parte fundamental de la Tercera Guerra Mundial. Ellos están librando la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial, pero las guerras calientes de la Guerra Fría se dieron en situaciones como la que se dio en nuestro país. Aquí se dio la guerra caliente de la Guerra Fría. Entonces, también el gobierno toma a la guerrilla como excusa. La guerrilla ya estaba derrotada, la guerrilla ya estaba desbandada, incluso Santucho, poco antes de morir, hace una autocrítica. Montoneros estaban en el desbande. Rodolfo Walsh hace una caracterización de lo que es el comienzo del año 76 y dice: grupos intelectuales y profesionales en desbande, o sea, en terror, como la mayoría de la población, que tenía mucho miedo, mucho miedo. Bueno, el miedo es un elemento fundamental del golpe militar. Volvemos. 2. La teoría de los dos demonios. La subversión estaba derrotada en 1976, de modo que fue una excusa. La lucha contra la guerrilla fue una excusa para imponer el plan económico y para liquidar a todos los sectores políticos del centro a la izquierda. Entonces, la excusa de la subversión sirve, constantemente sirve. Luchamos contra la subversión es terrible, etcétera, etcétera, pero sirve para instaurar en el país un sistema económico que favorece a las grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas se funden, porque todas las fábricas cierran las persianas, porque todas las enormes fábricas, los monopolios para los cuales se ha hecho este golpe, y se han beneficiado con este golpe, se devoran a las pequeñas fábricas, o las pequeñas fábricas se funden. El golpe también se hace para robar, porque Guillermo Walter Klein no necesita préstamos, pero los bancos norteamericanos le ofrecen préstamos y los toma a cualquier tasa, y así se va formando la deuda externa. Ahora, con ese dinero se equipan los militares, se lo quedan los economistas, se compran conciencias. Es un dinero corrupto. Ese dinero corrupto forma la deuda externa argentina, que es ilegal, y que es el señor Domingo Cavallo el que la estatiza, el que la hace formar parte del Estado. Domingo Cavallo, ¿no? Economista de Menem y de la Rúa. Y ahora debe estar dando conferencias por el mundo a unos $30.000 la conferencia. Hay hombres que nacen así con estrella. Bueno, el golpe es terriblemente sanguinario y esto aterroriza a toda la población. Hay una teoría con la que empieza el Nunca Más. Una misma violencia agitó a la Argentina durante los años 70. Bueno, eso es un gran error que quizás el alfonsinismo concedió por ser demasiado temprano como para decir la verdad. No hubo dos violencias del mismo signo. La violencia estatal es privativa del Estado.
y no puede ser comparada con ninguna otra violencia. La otra violencia puede ser la violencia de grupos civiles, pero no, los grupos civiles no pertenecen al Estado. El Estado además tiene la obligación de hacer un uso legal de la violencia ligada a la justicia. Pero esto no se hizo así, se hizo una violencia clandestina basada en la desaparición de los cuerpos. Dos palabras sobre la desaparición de los cuerpos. No hay dos demonios, por favor, escúchenme bien, se los pido por favor, no hay dos demonios, sobre todo porque cada militar que moría, los familiares tenían el cuerpo, lo podían velar, lo podían enterrar, la madre, el padre, el hijo, lo que fueran, podían ir al cementerio, podían llorar, podían rezar, sabían que había muerto, que no iba a volver más. En cambio, la madre, el padre de un desaparecido vive una angustia terrible porque no tiene el cuerpo, no tiene cómo velarlo, no tiene cómo enterrarlo, no tiene dónde tenerlo, no tiene dónde llorarlo, no puede abrazarlo en el cajón, y sobre todo siempre está esperando que vuelva. Cada paso que oye a la noche cree que es su hijo que regrese. Esto aniquila por completo la teoría de los dos demonios, pero la aniquila por completo. Hay que pensarlo desde ahí. Unos tuvieron los cuerpos, otros no tuvieron los cuerpos. Se acabó. No hay dos demonios. Volvemos, quédese, tenga coraje, mire esto, usted tiene que verlo y seguimos. 3. Los indiferentes y los tímidos. La represión no estaba al servicio de liquidar la guerrilla. Por supuesto, los grupos guerrilleros que insistían en pequeñas acciones sin trascendencia eran detenidos, llevados a la ESMA, aniquilados, torturados para obtener confesiones. Pero la represión se hizo y el golpe se dio para imponer el plan neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz, que era presidente de Asindar, una empresa poderosa, renuncia a Asindar y se adueña del Ministerio de Economía. Martínez de Hoz, del largo linaje de los Martínez de Hoz, desde los poseedores de la tierra hasta Joe, con sus enormes orejas y su complicidad perversa con el régimen. Entonces, volvemos. Hay militares desbocados que dicen cualquier cosa, porque es tal, el grado de impunidad era absoluto. De aquí el terror. Saint-Jean, una vez en un discurso, para acentuar bien el miedo en todos, dijo: nosotros, los militares, primero vamos a matar a los subversivos, después a los cómplices, después a los familiares, después a los amigos, después a los indiferentes y por último a los tímidos. A los tímidos. Usted imagínese que está viviendo en una sociedad donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un militar duro, que no le importa matar a quien sea, dice que se propone matar hasta los tímidos. Y usted no solo es tímido, quiere ser indiferente, quiere pasar inadvertido. No. Pero el general Saint-Jean dice que a los que quieren pasar inadvertidos también los van a matar. Y eso lo dice otro personaje tan siniestro como el general Saint-Jean, que ahora está preso, que fue el primer civil que fue preso por convivencia, por apoyar, por ideologizar al golpe del 24 de marzo. Es el doctor Jaime Smart, que en el diario La Nación
del 12 de diciembre de 1976, muy anunciado con grandes letras en la tapa, el título del artículo decía desenmascarar a quienes armaron la subversión. A ver, pensemos, ¿quiénes creen ustedes que habrán armado la subversión? Quizás las armas que venían de la Unión Soviética, quizás las que venían de China, de Cuba. No. ¿Saben quiénes armaron a la subversión? Los profesores de todos los niveles de la enseñanza. ¿Por qué? Se equivocan cuando limitan la subversión solamente a aquellos que caen abatidos por las Fuerzas Armadas. No puede decir otra cosa. La muerte la tiene tan en la cabeza que en lugar de decir a aquellos que caen, aquellos que son detenidos por subversivos, no, dice aquellos que son abatidos por las Fuerzas Armadas, aquellos que son muertos, por supuesto. Entonces dice, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sabe que el origen de la subversión es ideológico. Y aquí es donde empiezan a pagar la cuestión los profesionales, los maestros, los profesores, los académicos. Entonces, con cinismo total, el doctor Smart dice, ahora esos que armaron la subversión quieren pasar desapercibidos, como diciendo, los vamos a agarrar, no van a pasar desapercibidos, señores profesores. Y en efecto, en Bahía Blanca se hace una caza de brujas impresionante, comandada por el general Agdel Vilas y el diario La Nueva Provincia, que colabora con la Armada en una caza de brujas que costó la vida de muchos profesores que no habían hecho otra cosa que poner en sus bibliografías un libro de Paulo Freire o de Marx. Solo eso. Por eso los fusilaron. Seguimos. 4. Estado y justicia. Los delitos de lesa humanidad. Todo esto se pudo haber hecho de otra forma, sin campos de concentración, sin torturas, sin hacer desaparecer a la gente, sin tirar a seres humanos vivos desde los aviones al Río de la Plata. Se pudo haber hecho con la justicia, como se hizo en Italia con las Brigadas Rojas. Pero en el film de Marie-Monique Rubin, Escuadrones de la Muerte, aparece el general Díaz Besone, un convencido de la tortura y de la muerte, y dice, pero imagínese, le dice, cómo nosotros íbamos a fusilar públicamente a 8.000 personas, porque fueron 8.000 nada más, dice, ¿no? De todos modos, ustedes saben que las cifras no importan. Las madres dicen 30.000, yo le creo a las madres. Pero digamos 20.000, 10.000, 15.000, ¿qué quieren? ¿Que negociemos las cifras? Pongamos un muerto acá. ¿Y? Es más fuerte que cualquier estadística. Un muerto acá, usted lo mira, yo lo miro, y es más fuerte que le digan a usted 30.000, 20.000, 6 millones, 4.800.000. Porque, como dice Todorov, un muerto es una desgracia, 20.000 muertos es una estadística, lo cual es muy distinto. Entonces, no se aplicaron los derechos humanos. El Estado tiene el derecho, la necesidad, el imperativo de aplicar la justicia. Para eso es el Estado. El Estado no puede ser una banda, si no, no es un Estado, es una banda. Entonces tiene que aplicar la justicia, pero dejaron de lado la justicia para convertirse en una banda clandestina y actuar por medio de los grupos de tareas. Bien, todo esto se hizo para lograr otro país, para terminar en última instancia definitivamente con el populismo estatal peronista, para terminar con el populismo estatal peronista e inaugurar una economía neoliberal de mercado aliada a los Estados Unidos y una economía que fuera alimentada por los créditos del exterior
y que el Estado fuera cómplice de esta tarea económica. Rogelio García Lupo, que es un brillante periodista argentino, publicó en el diario Clarín en el año 2001 el complot del doctor Perrió, la conspiración civil. Jaime Perrió, recuerda este nombre, Jaime Perrió fue un aventurero, pero además fue un hombre de mucho dinero y asesoró a los militares en cuestiones económicas. Perrió fue el puente entre militares y civiles. Era un civil rodeado de civiles y que tenía claramente una ideología de colaboración con el plan de las Fuerzas Armadas. Y muchos otros civiles colaboraron con el golpe. ¿Dónde están hoy? Holanda, cuando la chica esta Sorreguieta se quiere casar y ser princesa, investigan profundamente al padre y no le permiten asistir al casamiento de su hija porque fue ministro de Agricultura de la dictadura asesina argentina. Entonces Holanda, que no iba a recibir la copa en el Mundial del 78 si lo ganaba, impide, dice no, el señor Sorreguieta no, la chica que se case, pero el señor Sorreguieta a Holanda no entra porque fue cómplice de un gobierno de asesinos. Ahora bien, son juzgados por delitos de lesa humanidad. Y vamos a aclarar bien qué es un delito de lesa humanidad. El Estado no puede cometer crímenes arbitrarios. El Estado tiene que hacer justicia y cuando apresa a alguien, tiene que suponer ante todo que esa persona es inocente. Y después demostrar su culpabilidad. Este es un principio fundamental de la juridicidad de las naciones, desde Hobbes en adelante, o antes, pero desde Hobbes, por lo menos desde el Leviatán en adelante, hay que demostrar primero la culpabilidad y después se verá. Pero todo detenido es inocente. Por eso, usted no se asombre si yo le digo que los 30.000 o los 20.000 o lo que sea, eran todos inocentes, porque ninguno fue juzgado, ¿está claro? Ninguno fue juzgado. Y en cuanto a los que se dice que murieron en enfrentamientos, hay muchas dudas acerca de esos enfrentamientos, porque muchísimos enfrentamientos fueron fraguados deliberadamente para pasar listas de muertos que ya habían sido fusilados en los campos de concentración. Entonces, los derechos humanos, ¿dónde están? Son las organizaciones de derechos humanos que defienden el primer punto de la Declaración de Derechos Humanos. Toda vida es valiosa e irreemplazable. Esta debe ser la primera verdad que debe anidar en el corazón de todos los hombres y que desgraciadamente no es así. Pero si fuera así, viviríamos en otra clase de mundo. El terrorismo de Estado, por el contrario, barre con los derechos humanos y jamás va a considerar que una vida es sagrada, sino que va a considerar que una vida no vale nada. Porque el general Ramón Camps dijo: nosotros no matamos personas, matamos subversivos. ¿Hace falta que le diga algo más? Chao, hasta luego. El producto no tiene
o le adosa elementos que el producto no tiene, como hermosísimas mujeres. Por ejemplo, si usted está vendiendo una manteca untable, cuando en la publicidad la manteca, usted hace así y se desliza como una crema. Cuando la lleva a su casa empieza, al final, bueno, pero ahora bien, el poder mediático es el que a través de sí lanza la propaganda, pero la propaganda también está en las paredes, está en las calles, está donde usted quiera que entre, hay propaganda, porque el poder mediático es la gran revolución que hizo la burguesía a partir de los años 90. Se esperaba, según las predicciones de Marx, que la revolución la iba a hacer el proletariado. No la hizo el proletariado, y a partir de los años 90, después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo inicia una agresiva campaña de globalización mediática que implica un dominio de las subjetividades de los sujetos de todo el globo a través de lo mediático. Entonces, dominando todo este universo a través de lo mediático, se repiten y se repiten y se repiten verdades que se supone que el receptor va a terminar aceptando como suyas. El triunfo del poder es cuando el poder impone su verdad como verdad para todos. Por lo tanto, el poder tiene que repetir su verdad muchas veces para que sea creída. Ahora, la frase se le atribuye al ministro de propaganda de Hitler, el brillante Joseph Goebbels, quien solía decir: 1000 mentiras hacen una verdad. Y se la tuvo durante mucho tiempo como una de las grandes frases de la propaganda, como una de las frases infalibles de la propaganda política. Ahora, en la Argentina, este país remoto, en pleno siglo XXI, el poder mediático ha sido derrotado por el éxito económico. Es decir, el poder mediático repitió 1000 veces lo que quería decir para que la gente hiciera lo que el poder mediático quería. Y atacó a un determinado gobierno al que quería, obviamente, destituir. Pero ese determinado gobierno logró un éxito económico que favoreció mucho a las clases medias que lo habían abominado apenas 2 años atrás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una enorme sorpresa. 1000 repeticiones no hacen una verdad, porque las 1000 repeticiones del poder mediático no convencieron a la masividad de la sociedad argentina de abominar de ese gobierno o de no votarlo. Lo votaron masivamente pese a toda la agresión mediática. Y tenemos también otra verdad, la que dice que la verdad del poder mediático es la que puede barrer con todas. No, la verdad del bolsillo, la víscera elemental del hombre, como decía Perón, parece ser más fuerte. Seguimos. Dos, el triunfo de la voluntad. Un régimen que fue, ejemplar en el uso de la propaganda fue el nacionalsocialista. Ante todo por la figura oratoria de Hitler, que si usted la ve hoy era la de un loco, que gritaba como un loco, que ensayaba sus gestos
frente a un espejo y que lograba tener gestos así de una dramaticidad y de una tragicidad enormes, al menos para ese momento. Yo recuerdo incluso un bailarín de jazz que bailó un discurso de Hitler en una película norteamericana. Hay que hacerlo eso. En 1900 se produjo. Hay quienes dicen toda la filosofía de Heidegger está contaminada de nazismo. Otros van a decir todo ese documental de Leni Riefenstahl, hasta el más mínimo movimiento de cámara es nacionalsocialista. Y bueno, y vamos a discutir toda la vida. La belleza no justifica la muerte. Eso es lo que nosotros absolutamente desde el campo de los derechos humanos vamos a decir siempre. Nada justifica la muerte, de modo que tampoco la belleza ni la filosofía. Así que en esto sabemos lo que queremos decir. Seguimos. 3. La música durante la Alemania nazi. La música durante la Alemania nazi. Hubo orquestas en los campos de concentración, hubo orquestas en el gueto de Varsovia, pequeñas orquestas que se armaron con los mismos que estaban presos en esos campos. Hubo pequeñas orquestas en los guetos, en el gueto de Varsovia, a las cuales asistieron comandantes de las SS, se sentaron y escucharon a los prisioneros tocar algunas, la música que tocaban. O sea, en los campos de concentración funcionó algo que podríamos llamar la música del Holocausto. Hay un libro sobre esto. Pero, en medio de las luces más brillantes, de la más brillante Alemania, el Tercer Reich, brillaba la Filarmónica de Berlín. La Filarmónica de Berlín era una orquesta sin calificativos, excepcional. Y su director fue el genial Wilhelm Furtwängler. Goebbels lo designó, Goebbels lo sostuvo y Furtwängler aceptó las condiciones de Goebbels de echar a algunos violinistas judíos. Tengo entendido, me dijo un alumno, que echó a 6 violinistas judíos. También he aquí otro problema. Si los humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 8. Propaganda política y derechos humanos. 1. 1000 mentiras hacen una verdad. 2. El triunfo de la voluntad. 3. La música durante la Alemania nazi. 4. Respuesta creativa de un artista. 1. 1000 mentiras hacen una verdad.
Este es nuestro encuentro 8. Propaganda política y derechos humanos. La publicidad es fundamental para todo régimen, para toda política, para toda campaña electoral, para todo lo que se haga. Abarca todo lo que el hombre haga en este mundo. Si ustedes me permiten una afirmación absolutamente personal que no compromete a nadie y que es absolutamente inocente, yo diría que la esencia de la publicidad es mentir. La publicidad no dice la verdad, o la dice de un modo mucho más bello, que embellece al producto hasta límites que 34 en la reunión del partido nazi en Nuremberg, Leni Riefenstahl, con una aparatología tremenda que le da el régimen, filma una película decisiva en la historia del cine de propaganda, una obra maestra, y aquí es donde se plantea el problema, ¿no? El triunfo de la voluntad. Son desfiles, la vida de Hitler y discursos de distintos funcionarios y fundamentalmente de Hitler y Goering, Goebbels, los principales. Las luces, las picadas, los contrapicados de Riefenstahl son estremecedores. Son estremecedores. Todo lo que se diga sobre ese documental es poco, porque es una obra maestra de una estilización tan poderosa que sirve y sirve aún hoy. Todos los alumnos de cine deben ver el triunfo de la voluntad, o sea, deben ver la convención del partido nazi en 1934. Leni Riefenstahl de ahí en adelante va a alegar que ella no tuvo nada que ver con el partido nazi, pero le van a decir que contribuyó a al estetizamiento, digamos, del partido nazi con su arte. Bueno, ella va a decir también que ella estaba haciendo arte y tenía que hacer arte. Y aquí estamos ante el gran problema, una obra maestra construida en el corazón del mal. ¿Qué hacemos entonces, señores? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con Leni Riefenstahl? Bueno, ¿qué se hace con Heidegger? Es muy difícil contestar. Para un judío que estuvo en Auschwitz va a ser inaceptable que uno diga la obra de arte está por encima del régimen maligno bajo el cual se produjo. Otro puede decir la obra de arte está contaminada por el régimen bajo el cual se